Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por tener este privilegio de poder dirigirnos a ustedes para presentar el mensaje de la palabra del Señor. Sea bienvenido usted que está en su trabajo, que está en su hogar, donde quiera que usted nos sintonice. Le damos gracias al Señor por prestarnos estos medios de comunicación para poder presentar el mensaje de la palabra del Señor. Usted que tendrá la oportunidad de verlo en vivo, pues sea bienvenido, y usted que lo va a ver en diferido, también le damos la bienvenida y agradecemos a Dios, pues Él es el que nos presta la vida para poder, hermanos, disfrutarla en Él. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga por medio de su palabra. Tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes y esperamos que sea de mucha bendición para el pueblo de Dios, para aquellos que todavía tienen en su mente y en su corazón el deseo de honrar a Dios, de vivir para Dios y saber que estamos viviendo tiempos finales y que lo importante es estar de la mano con el Señor. Únase conmigo y oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos gracias, Señor amado, por la bendición que nos concedes de poder acercarnos hasta tu presencia. Gracias por la vida que nos prestas. Y gracias, Señor amado, por la bendición de tener estos medios para poder, Señor, presentar un mensaje de esperanza, un mensaje, Señor, que transforme nuestras vidas, que haga de nosotros las personas que tú, Señor, quieres que seamos, por medio del sacrificio que tú has hecho, Señor, para con nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Háblanos por medio de tu palabra. Señor, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios. Danos tu buena palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo, atamos toda fuerza del maligno. Que tu presencia, oh Dios, llegue a cada vida, toque los corazones. Señor, cautive nuestras mentes y nos lleve, Señor, a la obediencia de tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas, necesitadas de ti, Señor. Llénalas con tu presencia. Espíritu Santo, inunda nuestro ser. Espíritu Santo, danos esa unción fresca para que nuestra vida, Señor, pueda mantenerse, Señor amado, en esa actividad de poder, Señor amado, servirte, amarte y darte lo mejor de nosotros para ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, te doy todo honor y gloria, Padre, porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor, por cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero leer en el libro de los jueces, capítulo número 2. Voy a leer allí una porción bastante interesante y a la vez una porción de las más tristes de la Biblia, que nos presenta, hermanos, un tema muy interesante, y es el tema del peligro de la falta de liderazgo. El peligro de la falta de liderazgo. Ese es el tema que vamos a compartir en esta preciosa mañana, muy fresca. Dios refrescó la tierra el día de ayer y hoy pues estamos en una mañana muy fresca para meditar en la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de los jueces. Leo el versículo número 7 en adelante. Si usted tiene su Biblia a la mano, la puede consultar para poder disfrutar de la palabra del Señor. Dice la Escritura, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho
por Israel. Amén. El tema ya lo mencioné, el peligro de la falta de liderazgo. Cuando, hermanos, hablamos de liderazgo, estamos hablando de aquella delegación de autoridad, ya sea dada por Dios, dada por los hombres, y en cualquier área de la vida que usted pudiera imaginarse, llámese iglesia, nación, familia, trabajo, empresa, siempre se necesita un liderazgo, porque el liderazgo es catalogado como la cabeza central que ha de estar marcando el paso y estará como dando las directrices de todos aquellos elementos que contribuirán para el buen desarrollo, ya sea de cualquier institución de las que he mencionado. Cuando no hay liderazgo, sucede lo que sucedió en el libro de los jueces. El libro de los jueces se caracteriza por ser un libro donde se señala la falta de liderazgo y cómo las consecuencias terribles que eso traía, hermano, hizo sufrir al pueblo de Dios. Ahora, usted dirá, pero hay liderazgo en el mundo, hay liderazgo en la iglesia, hay liderazgo en todas las áreas. Sí, pero cuando yo hablo de liderazgo, me refiero a liderazgo que se ponga, hermano, voy a decir, en el nivel, un liderazgo que esté al nivel de las exigencias, de las demandas de la palabra de Dios hacia la vida de ese liderazgo. No estoy hablando de liderazgos que tienen sus propios criterios, hacen su propia voluntad y que lo que menos les importa es la palabra de Dios. No les importa, hermanos, lo que la Biblia dice ni lo que Dios espera de ellos. Y con tal de levantar su imagen y de ser ellos protagonistas de todo, ellos hacen, hermanos, locuras y hacen tantas cosas que no benefician a la iglesia de Dios, no benefician las empresas, no benefician las naciones, no benefician, hermano, todo aquello donde Dios les ha permitido ser líderes o estar liderando. Entonces, hermano, el peligro que existe cuando no hay liderazgo y cuando hay liderazgo pero no se acopla a lo que la palabra de Dios señala, trae consecuencias terribles, a veces en el momento, en el presente, a veces es un proceso de degradación y a veces en el futuro habrán de verse las terribles o se han de ver las terribles consecuencias que esa falta de liderazgo conlleva. La Biblia nos presenta, hermanos, acá el caso de la culminación del liderazgo de Josué. Dice la Escritura que Josué murió de 110 años. Moisés de igual manera. Hombres de Dios que vivieron esa edad y se cree que era la edad, hermano, culminante, la edad ideal a través de la cual un ministerio se había desarrollado y Dios les permitía longevidad para que ellos disfrutaran de la vida que Dios les había dado, pero también del liderazgo que Dios les había dado. Entonces se podría creer que Josué llegó a la culminación de sus 110 años siendo bendecido por Dios. No obstante, hermanos, hay elementos acá. Yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué si Dios había venido tratando a través de liderazgos con el pueblo, a través de patriarcas, profetas, que Dios levantaba para poder dirigir líderes caudillos como Josué? ¿Por qué con Josué se terminó ese liderazgo? ¿Por qué no hubo un sustituto? Así como Dios le dijo a Moisés, pon las manos sobre Josué, transmite el mismo espíritu en él, ora por él, delégale autoridad para que él sea el que lleve al pueblo de Dios hacia la tierra, hacia la conquista. ¿Por qué después de la conquista no hubo otro líder que se levantara? ¿Por qué no se forjó? ¿Por qué no se formó? Y es ahí donde entra el momento del libro de los jueces, cómo se preparó la plataforma
para que se llegara el momento del libro de los jueces, donde la Biblia dice que cada quien hacía lo que le daba la gana. No había líder, no había rey, no había liderazgo, sino que cada quien empezó a hacer lo que bien le parecía. ¿Cómo fue que se gestó eso? La Biblia nos presenta, hermanos, cómo Josué empezó a repartir la tierra, empezó a darles a ellos su herencia, puesto que Dios así lo había prometido. No obstante, en medio de tomar esa posesión de la tierra, ellos no cuidaron de los elementos que Dios también había decretado. Y Dios había dicho que a las naciones o a las ciudades que ellos ingresaran, debían de cuidarse de no emparentar con ellos, de no hacer mezclas y amistades con ellos. Es decir, el pueblo de Dios tenía que ser exclusivo en el sentido de mantener sus leyes, de mantener la palabra de Dios, de mantener, hermano, ese diferenciarse de las otras naciones. ¿Qué era lo que hacía a Israel la diferencia de las otras naciones? Primero, de que había un Dios poderoso con ellos, un Dios celoso con leyes claras que les había dado para que ellos pudieran regir su vida. Todo eso, hermano, era muy elemental para ellos. Y entonces el ahora ingresar a la tierra de Canaán, el recibir por herencia las ciudades que a ellos les correspondía de cada tribu, eso, hermano, era la muestra de la fidelidad de Dios hacia ellos. Dios había sido fiel con ellos, los había guardado, los había preservado en el desierto. Y ahora, como fiel cumplimiento, ellos reciben la tierra. Pero Dios dijo, cuídense. Cuídense de mantener el perfil, cuídense de mantener la diferencia, marcar la diferencia, tener, hermano, convicciones en sus corazones para que el mundo y la gente pudiera ver que realmente Israel era un pueblo, hermano, exclusivo, era un pueblo diferente. Como lo vamos a ver, usted lo puede escudriñar en el libro de Esther, las expresiones de Amán, un hombre malvado, un hombre terrible que quería el exterminio del pueblo de Dios. Su argumento hacia el rey Asuero fue: en la provincia, aquí en tu reinado, en la capital de Susa, aquí hay un pueblo que tiene costumbres distintas, son gente extraña para nosotros, y a ti no te beneficia nada el dejarlos vivir, así es que permíteme exterminarlos. Hermano, eso era terrible. Pero oiga lo que él dice. Dice, tienen costumbres diferentes, su cultura es diferente. Es decir, Israel se caracterizó por eso. Ahora que ellos ellos entran a la conquista, o sea, ellos van a recibir la tierra, lo primero que usted va a leer en el libro de los jueces es, hermano, de que ellos empezaron, cada quien que tomaba posesión de su tierra, no expulsaba al enemigo, sino que lo hacía tributario al cananeo, al jebuseo, a todos esos que tenían nombre feo, los hacían tributarios, es decir, los hacían sus amigos, los dejaban ahí en la ciudad, emparentaban con ellos, les daban sus hijas para poder hacer esa mezcolanza, esa mezcla de naciones paganas con la nación de Israel. ¿Qué consecuencias iba a traer en eso? Lo que a mí me llama la atención es que en todo ese proceso, que, hermano, duró 110 años el liderazgo de Josué, prácticamente en la conquista, él vio todo lo que ellos hacían. Pero no se ve una actitud de Josué de advertir, ni mucho menos de señalar las consecuencias que eso habría de traer. Parece ser que había dos líneas. La línea de Josué, que se mantenía honrando a Dios, amando a Dios, se mantenía. Porque Josué llegó un momento, lo único que vemos en Josué es cuando él les dice, si mal os parece servir a Jehová, entonces defínanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el pueblo se estaba volviendo a la idolatría. Si quieren servirle a Baal, sírvanle. Si quieren servir a los dioses paganos,
háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece que estaban las dos líneas, la línea de Josué y la línea de aquellos que habían recibido la tierra por heredad, que no les importaba absolutamente nada. Eso se dio en el período de liderazgo de Josué y también se dio en el período que siguió después de Josué, cuando fue gobernado por los ancianos, que eran los consejeros y aquellos que estaban a la par de Josué para poder dirigir el pueblo de Dios. Ahora, ni Josué ni los ancianos lograron frenar el desenfreno de ellos en el sentido de hacer mezcla del pueblo de Dios con las naciones paganas. Entonces, al no hacer nada, oiga esto, hermano, cuando dentro de un liderazgo se da la permisibilidad, se da, hermano, ciertas libertades dentro de lo que es el pueblo de Dios, hermano, es un gran peligro, porque las culturas se forman y se hacen a través de las acciones que las personas cotidianamente están haciendo o empiezan a hacer. Entonces, aquello que empezó a hacerse 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dentro de 10 años ya es una cultura, ya es, hermano, el quehacer del pueblo, y entonces frenar eso es imposible. Por eso es que uno debe, hermano, de formar a través del liderazgo a las personas con respecto a la obediencia a la palabra de Dios. Y uno no debe de ser tolerante ni con uno mismo como líder, porque uno podría decir, bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová y a los demás que se los lleve el diablo. Pero no es esa la actitud de un liderazgo. La actitud del liderazgo debe de ser de que, hermano, el pueblo de Dios pueda. Sí, uno como líder debe de cuidar su casa. Uno, su vida y su casa, para servir de modelo para el pueblo. Y eso le dará la solvencia a cualquier líder para poder llamar la atención a cualquier otra persona del pueblo de Dios que se esté saliendo de los lineamientos de la palabra de Dios. Ahora, el problema de la falta de liderazgo no es que no hayan personas que se digan ser líderes. Sí, hay muchas. Pero ¿qué tipo de líderes son? Tipos de líderes, hermano, que su vida la tienen muy manchada. Su familia la tienen destruida. Hermano, personas que se están divorciando, personas que uno las mira ahí en los medios de comunicación, cómo están destruyendo sus familias, sus liderazgos, sus ministerios. Y lo que hacen es simple y sencillamente maquillar la situación y tratar de seguir adelante con una nueva modalidad de liderazgo que ya no satisface a Dios, ni mucho menos la vida del pueblo de Dios. Entonces, ojo con eso. Cuando, hermano, la Biblia señala de todos los lineamientos que Dios había dado a la palabra, todo líder que llegara al pueblo de Dios tenía que darle seguimiento a eso. Advertirle a las personas, advertirle al pueblo, mira, vas a tomar esta ciudad, pero ojo, ten cuidado de guardar la palabra de Dios. Si no lo haces, las consecuencias van a ser terribles para ti. A veces dejamos y creemos que Dios va a hacer todo y que por inercia las cosas se van a ir dando y que la gente se va a ir guardando para Dios. Es importante instruir a las personas en la palabra de Dios, porque de por sí las ovejas, hermanos, son olvidadizas, se les olvida la palabra. A veces entran al mensaje y yo siempre lo he dicho, si en las iglesias se tomaran la iniciativa de decir, voy a ver cómo está la iglesia, qué tanto están aprovechando la instrucción de la palabra de Dios. Hicieran una entrevista a las personas al salir de los cultos. Oiga, ¿usted cómo vio el mensaje? ¿Qué puede decir del mensaje? ¿Qué recibió del mensaje? ¿Cómo Dios le habló en el mensaje? Probablemente sería poco el porcentaje de la gente que prestó atención y que recibió las directrices de la palabra de Dios. Ahora, imagínense, un poco porcentaje. No estoy diciendo que el 100% lo asimila o lo retiene. Muchas veces a la salida de la iglesia la gente ya olvidó el tema y el mensaje de la palabra del Señor que se ha predicado. Entonces el diablo ha sido experto para robar la palabra sembrada, la semilla sembrada en los corazones de las personas. Pero ojo, para eso estamos los líderes, para, hermano, intervenir y enseñar a la gente qué es lo que la palabra de Dios enseña, para que la gente no se salga y no se den las libertades. Por eso es que, hermano, mire, hoy más que todo, en este tiempo
tan difícil que estamos viviendo de polarización de la iglesia. Yo veo en las redes una polarización en la iglesia. Polarización en el sentido, hermano, de personas que están defendiendo líderes políticos y personas que están defendiendo líderes cristianos. Qué tremendo es eso. Cuando las personas, su centro debe ser Cristo Jesús. Las personas deben de amar a Cristo Jesús. El centro de su atención debe ser Cristo Jesús. Y los líderes debemos de luchar porque el centro de su mente y de su corazón y de su familia y de todo su quehacer de los cristianos debe de ser Cristo Jesús. Nunca, hermano, fomentar el hecho de que la gente me vea a mí, me reconozca a mí, no, que la gente reconozca a Cristo Jesús. Y por los líderes políticos lo que la Biblia nos demanda es orar por ellos. Son nuestras autoridades y ahora como autoridades que son, si se equivocan, Dios les va a demandar a ellos. La voz de la conciencia de la iglesia debe ser, primero, el modelar principios y valores nosotros como líderes. Segundo, hablarle a la gente sobre lo que la palabra de Dios demanda de ellos para que sean buenos ciudadanos. A través de eso estamos contribuyendo para que haya una cultura de sociedad, hermano, diferente. Personas sanas, personas con principios, con valores en la familia, hermano, en la sociedad, en la iglesia, en todas las esferas donde ellos se puedan mover como ciudadanos. Entonces, qué importante es el mantener ese liderazgo, mantener un liderazgo que vaya enfocado a eso, a formar a las personas. Porque oiga, qué tremendo es esto. A mí me da tristeza esto, cómo el pueblo de Israel se dio esta libertad y cómo los líderes lo permitieron. Los ancianos y Josué lo permitieron. Quizás ellos decían, el tiempo va a pasar, un día nos vamos a morir. Ellos van a tener que dar cuentas a Dios, sí, pero terrible porque lo que hemos leído es tremendo. O sea, las consecuencias de la falta de liderazgo, de la falta de instrucción de parte de los líderes hacia ellos, la falta de advertencia. A la gente hay que decirle, hermano, que le va a ir mal si no busca de Dios. Que le va a ir mal si no practican la justicia. Que le va a ir mal si no cuidan su familia, su hogar, su trabajo, donde quiera que ellos se desarrollan. Hay que advertírselo a la luz de la palabra del Señor. Uno no debe hacer, hermano, conjeturas y decir, no, pues ellos, uno llegará a la conclusión de que ellos ya lo saben, y si no lo saben, que lo investiguen, y allá ellos como salgan. Mire cómo se dio este desenlace. El pueblo empezó a ser tributario al enemigo, y empezaron a hacer mezcolanzas, mezclas de familia con ellos. El cristiano así empieza a darse ciertas libertades. Y si no hay un liderazgo que le advierta a la gente, que le advierta a la juventud, me preocupa el hecho que la mayoría de los jóvenes ahora están con una visión más política que cristiana. Influenciados están siendo a participar en política, a meterse en política. Yo no estoy en contra de que un cristiano pueda participar en política, lo puede hacer si Dios lo llama para eso. Si ya oró a Dios, ya le pidió la dirección a Dios y tiene solvencia moral y lo puede hacer, pues está en todo el derecho de hacerlo. Pero el conglomerado de la iglesia, los cristianos, a lo que se debe fomentar es al respeto de la palabra de Dios, el respeto a Dios mismo. Porque esos valores son los que ellos van a dar a sus hijos, a su familia. Y se van a ir desarrollando nuevas, hermano, generaciones para la gloria de Dios. Pero si no se hace eso y empieza uno a ver, mire, si un padre empieza a ver que el hijo ya le llegó a las 10 de la noche. Él le dijo, te quiero aquí a las 8 de la noche, pero llegó a las 10. Y no le dijo nada. Ese hijo el siguiente día le va a llegar a las 12 de la noche, después le va a llegar a la 1 y después no le va a llegar a dormir. ¿Qué es lo que falta ahí? Liderazgo del padre. Donde el padre no toma la responsabilidad de amar y de cuidar a sus hijos y de hacerle entender que los lineamientos que él pone dentro de su casa se deben de respetar. Así es la palabra de Dios.
La ley de Dios no fue dejada para que, como dicen los políticos, las leyes se han dejado para quebrantarlas. Momento, las leyes humanas probablemente, pero las leyes de Dios no son para ser quebrantadas, porque todo el que las quebranta fracasa. Entonces un padre que no llama la atención a su hijo y el primer día no le dice, hey, me fallaste, te dije a las 8 viniste a las 10, mañana no me sales. Ese padre está tomando responsabilidad. Aquel esposo que dentro de su hogar se da ciertas libertades, no llega a dormir, dice esos pretextos que se quedó haciendo horas extras y la esposa no le dice nada, la esposa está contribuyendo a la destrucción de su familia, a la destrucción de su hogar. La esposa debe de saber que el esposo debe de respetar a su esposa y viceversa, la esposa respetar al esposo, pero no deben de darse libertades. Porque al tiempo eso va a perjudicar el matrimonio, la familia. Tiene que haber claridad en todo, transparencia en todo. Porque de lo contrario, al final ellos están progresando, están haciendo... Eso es un proceso de caída, a través del cual se van dando cierta libertad, después otras, después otras, después otras, hasta que viene la caída. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con eso. A la iglesia hay que advertirle, al pueblo de Dios hay que enseñarle los lineamientos de la palabra para que ellos puedan guardarse para la gloria del Señor. Entonces, acá no lo hicieron. Y dice acá a la escritura, mire, y el pueblo había servido, aquí ya se habla del pasado. El pueblo había servido. ¿Cómo podemos hoy escuchar que la gente dice, yo recuerdo cuando había esto, había lo otro, había búsqueda de Dios, había entrega de Dios, los niños buscaban de Dios, a los niños se les enseñaba la palabra de Dios y mire ahora cómo estamos. ¿Cómo está la iglesia ahora? A nivel mundial, no estoy hablando de nuestra misión, estoy hablando a nivel mundial, para que usted no vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. A nivel mundial, ¿cómo está la iglesia? Ahora, hermanos, los valores no se les están enseñando a los niños. No se les está enseñando la palabra de Dios. No hay búsqueda de Dios. Nuestros cultos son cortos. Son pretexto de que medidas de seguridad y de salud. Hermano, yo lo he dicho muchas veces, cómo Dios no va a honrar a los que le honran. No estoy hablando de una, hermano, actitud negativa hacia aquellos elementos que pueden contribuir hacia lo que es el cuidado de nuestra salud. Pero, hermano, las cosas de Dios no se deben de descuidar. La adoración a Dios, la búsqueda de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, no se debe de descuidar, porque entonces llegamos al momento que estamos viendo donde la gente dice, me acuerdo antes, hace 10 años, hace 20 años, pero ¿quién cambió? Cambiaron las personas, cambió la gente. ¿Por qué? Porque la gente se quedó en el pasado, añorando el pasado, y el presente no lo desarrolló con miras hacia el futuro. Y no lo está desarrollando con miras hacia el futuro. Dice acá que, hermano, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Fíjense, aquí da la pauta que mientras Josué estuvo, sirvieron al Señor. Mientras los ancianos de alguna manera estuvieron, sirvieron al Señor, pero ya se venía fraguando desde el momento de la conquista, desde el momento que ellos se dieron libertades de hacer tributario al enemigo, ya se estaba poniendo una plataforma para una nueva culturización, una nueva manera de hacer las cosas. Y nadie advirtió eso, nadie se dio cuenta de eso. Entonces, lo tremendo es que ahora esa culturización y esas libertades que se habían dado van a llevar al caos al pueblo. Dice acá, hermano, dice, en el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos conocían toda la ley de Dios y todo lo que Dios había hecho, y por eso se mantenían los lineamientos. Pero dice el versículo número 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Oiga esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué significa eso? Cuando yo leo acá que los ancianos conocían las grandes obras de Dios, pero no instruyeron al pueblo, no capacitaron al pueblo. Si lo hubieran hecho, se hubiera levantado otro líder igual que Josué para continuar la obra, pero no lo hicieron. Ellos lo conocían, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es transmitírselo a las nuevas generaciones. Entonces, ojo con eso. No se trata a decir, no, pero nosotros conocemos la palabra de Dios y nuestros lineamientos están en la palabra de Dios. Sí, pero ¿a quién se los enseñamos? ¿Quién los cree? ¿Quién los conoce? ¿Quién los está fomentando en su vida? Eso fue lo que sucedió acá. Lo conocían, pero ahora en tan poco tiempo se desaparece el conocimiento de Jehová. Se olvidan las obras de Dios. Naturalmente tuvo que haber personas que algo conocían de Dios. Porque si no, no se hubiera dado el periodo de los jueces y no hubiera habido gente que en su angustia y en su desenfreno empezaron a sufrir las consecuencias y empezaron a invocar a Dios. Tuvo que haber gente, porque siempre hay un remanente fiel de personas que se mantienen y se guardan para Dios. Pero acá dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho. Y ahí se va a dar el desenlace del libro de los jueces. ¿Producto de qué? De un descuido. ¿Producto de qué? De permitir libertades dentro de la iglesia, dentro del conglomerado. Libertades gravísimas. Por ejemplo, antes era un escándalo que dentro de la iglesia se divorciara una persona, una pareja. Pero ahora es el común denominador, tanto que las encuestas dicen que ya está al 50 y 50. 50% de las parejas que se casan en el mundo se divorcian, 50% de las parejas que se casan en la iglesia se divorcian. Entonces, ¿por qué se dio eso? Porque no se enseñaron los lineamientos y porque se frenó eso. No se cuidó. Y entonces se ha culturizado. Y ahora la gente viene a la iglesia y cree que es lo mismo que en el mundo. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo tiene mucho cuidado y dice, tomaré los miembros del cuerpo de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Pablo está hablando en palabras fuertes. ¿Pero por qué lo hacía? Porque amaba a la iglesia, porque tenía liderazgo, porque quería formar una iglesia pura y presentarla como una iglesia pura, sin mancha, como una virgen pura para el Señor. Pero eso, el liderazgo, se ha perdido. Se ha perdido. Hoy hablar de santidad es hablar, hermano, malas palabras. Hablar de santidad es, hermano, estar retrasado. Hablar de santidad, no, hombre. Estamos en el siglo XXI. Hable de otras cosas. No, hay que seguir hablando la palabra de Dios. Hay que seguir instruyendo la palabra de Dios para que no vaya a levantarse otra generación que ni tan siquiera se acuerde de nosotros. Que no se va a levantar otra generación que diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes fueron los pastores? ¿Quién es? Que Dios, hermano, nos ayude, porque la falta de liderazgo trae consecuencias terribles a la iglesia y a cualquier área de la vida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, soberano Dios, por tu palabra que nos orienta y nos desafía a ser diferentes. Dios mío, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos de injusticia, tiempos de violencia, tiempos de maldad. El mundo está convulsionado. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que levantes líderes, que levantes siervos comprometidos con tu palabra, comprometidos con la santidad, comprometidos con tu obra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, que es contrario hacia lo que es los lineamientos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuida de nuestras vidas, cuida de los líderes, cuida de los anfitriones, de los supervisores, de los pastores, de los misioneros, de todos aquellos siervos que estamos al frente de tu obra. Líbranos, cúbrenos con tu sangre preciosa. Cubre nuestras familias, permítenos ser modelos para tu iglesia, permítenos ser modelos para tu pueblo, ser modelos para nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Reprendo toda obra del diablo, Señor, toda obra de las tinieblas, la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, la resisto, Señor, en tu nombre. Padre, te pido por aquellos que están enfermos. Dios mío, sánalos. Extiende tu poderosa mano sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Dios mío. Aquellos que tienen problemas, Señor, de leucemia, sánalos. Los que tienen problemas de diabetes, sánalos. Los que tienen problemas, Señor, broncopulmonares, en el nombre de Jesús, sánalos. Por tus llagas hemos sido curados, mi Jesús. Sana cada vida. Sánale, Dios mío. Interviene con poder. Sácalo de ese hospital en victoria. En el nombre de Jesús reciba sanidad. Recibe el toque de la mano de Dios. En el nombre de Jesús sea sano, sea sana ahora. En el nombre de Jesús. Obra, Señor amado. Obra en las familias que están siendo afectadas por la desintegración, por problemas familiares. Obra, Dios mío, reprende al diablo. Espíritu de infidelidad, lo reprendo en el nombre de Jesús. Que tu gloria descienda, que tu presencia llegue, Señor. Toda rebeldía de los hijos la reprendo en el nombre de Jesús. Que tu presencia, tu poder, tu gloria se manifieste en cada vida. Obra, Señor, obra, Padre eterno, obra, soberano Rey. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu de soberbia, todo espíritu de desobediencia de los hijos. En el nombre de Jesús, glorifícate. Obra en las familias, obra en las sociedades, obra, Señor, en nuestra nación. Glorifícate en las autoridades, dale sabiduría, Señor, al presidente, su gabinete de gobierno, todos aquellos que son autoridades. Señor, glorifícate. Obra, Señor amado. Obra, Padre eterno. Glorifica tu nombre, Señor, para que hayan leyes, Señor, que, Señor amado, sean justas, equitativas, Dios mío, para favorecer a los más necesitados. En el nombre de Jesús, obra, Señor amado. Frena todo espíritu de violencia y de muerte. En el nombre de Jesús. Que tu gloria se manifieste. En el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que nos orienta, nos alimenta, nos instruye. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice cada vida, a sus familias, de aquellos que están pendientes de tu palabra. Bendícelos, los bendigo en tu nombre, Señor. Bendice sus finanzas, abre los cielos, derrama bendiciones abundantes. Bendice las empresas, bendice los negocios, bendice los empleados. En el nombre de Jesús, abre los cielos y derrama bendición abundante sobre cada vida. Abre los cielos esta mañana y que esa bendición descienda sobre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu misericordia. Mire ese hijo que está clamando, esa hija que está clamando. Bendíceles. Bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos. No se pierdan las reflexiones bíblicas que estamos teniendo. Es importante escudriñar la palabra de Dios para que podamos dirigir nuestros pasos, nuestra vida, conforme a los lineamientos que Dios ha dejado. A Dios a la gloria. Le pedimos siempre sus oraciones por todos los pastores, por todas nuestras autoridades, para que Dios, hermano, nos permita vivir
quieta y reposadamente en paz, sirviéndole a Él y ganando almas para Cristo. Que tengan un buen día, hermanos. Dios me los bendiga a todos.